Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos ofreces de acercarnos a ti confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, la oportuna ayuda. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y eres bueno en gran manera. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en nosotros tu buena y perfecta voluntad. Y cada día, Señor, queremos alabarte, adorarte, exaltarte, glorificar tu nombre y declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, papito lindo, por tu amor, gracias por tu bondad. Y Señor, ayúdanos en esta mañana para que seas tú quien nos enseñe, quien nos ministre la buena palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, tú sabes muy bien la necesidad que tenemos de tu palabra, la necesidad que tenemos de ti. Señor, cada día necesitamos vivir para ti, Señor. Cada día necesitamos exaltar tu nombre, Señor, porque como hijos tuyos, como amados hijos tuyos, necesitamos vivir por fe, porque es la manera que tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cada día entendamos la verdad de tu palabra y cómo movernos con la guía de tu Espíritu Santo. Gracias porque es el Espíritu Santo quien es nuestro Maestro, quien es nuestro ayudador, quien es el que nos guía a toda la verdad y el que nos va a ayudar y nos va a enseñar en esta mañana la palabra que tú has preparado para nosotros. Gracias, papito lindo, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno. Estamos agradecidos al Señor porque cada día el Señor está haciendo su buena y perfecta voluntad en nuestras vidas. Y en esta mañana queremos agradecerle al Señor porque hemos empezado un nuevo tiempo, una nueva etapa, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de poder ver cómo nosotros vamos a vivir cada día de nuestras vidas, a fin de que podamos entender que a medida que nosotros nos regocijamos en el Señor, vamos a darnos cuenta que empezamos a confiar en el Señor en primer lugar. Segundo, empezamos a vivir una vida sometidos a su palabra, porque la única forma que nosotros podemos vivir confiadamente es vivir conforme a su palabra. Entonces, hoy vamos a continuar con este tema, pero hoy vamos a ir avanzando. ¿Cuántos queremos crecer en nuestra fe? Amén. ¿Cuántos queremos disfrutar en la verdad de la palabra del Señor? Amén. Si nosotros queremos crecer en el Señor, la única forma de crecer en el Señor, ¿saben cuál es, amados hermanos? Es a través de su palabra. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar un tema muy importante que nos va a ayudar en nuestro proceso de crecimiento en el Señor. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Y me gustaría que me acompañaran a Gálatas capítulo 5, porque Gálatas capítulo 5 nos va a ayudar a entender muchas cosas de lo que hoy vamos a empezar a hablar. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que me acompañara a Gálatas capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante, pero vamos a centrarnos en un versículo clave que es para nosotros muy importante, porque a medida que nosotros empezamos a crecer en el Señor, vamos a darnos cuenta que necesitamos afirmarnos en la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren afirmar su vida en la palabra del Señor? ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Vamos a empezar un tiempo que el Señor nos va a guiar a edificarnos en la palabra, tomar tiempo para estudiar. ¿Cuántos quieren estudiar la palabra del Señor? ¿Cuántos quieren tomar tiempo de comunión, alabando y adorando al Señor? Entonces vamos a tomar un tiempo extra que el Señor nos va a guiar y nos va a ayudar para que nosotros podamos ir afirmando nuestro crecimiento en el Señor. Amén. El Señor no quiere que nos quedemos chiquitos. El Señor quiere que cada día crezcamos en gracia y en favor para con Él. Amén. Y la manera que nosotros lo vamos a hacer es conociendo la palabra de Dios. Entonces, Pablo escribe a los Gálatas en el libro de Gálatas capítulo 5 y va a empezar a darle unas pautas muy interesantes que la semana pasada estuvimos afirmando muchos puntos de lo que hoy vamos a hablar, porque estamos continuando con lo que estamos hablando, que el justo por su fe vivirá, o el justo por la fe vivirá. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 1. ¿Llegaron a Gálatas capítulo 5, 1? Sí, a ver, fuerte amén los que llegaron a Gálatas capítulo 5. Entonces váyanse a Gálatas capítulo 5, verso 1 y vamos a leer todos juntos ahí. Dice así. Muy importante, hermanos, porque cada pasaje de lo que Pablo escribe a los Gálatas nos va a ayudar mucho a que nosotros demos pasos de fe y vamos afirmando nuestra vida y nuestra comunión con el Señor. Miren lo que dice, capítulo 1, dice, perdón, verso 1, Gálatas capítulo 5, verso 1. No sé si en sus Biblias dice este título, pero en la mía dice así, estad firmes en la libertad. Y es importante porque este capítulo de Gálatas, capítulo 5, nos va a hablar acerca de cómo afirmar nuestra vida, ¿no? En la palabra y en la libertad que el Señor nos ha dado. Dice, estad pues firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos son libres en esta mañana aquí? La Biblia dice que si el Hijo nos ha hecho libres, somos verdaderamente libres. Justo semanas atrás hablamos acerca de la independencia, ¿verdad? La libertad de lo que somos en Cristo Jesús. Y Pablo le escribe acá a los Gálatas y les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Importante entender el contexto de lo que Pablo está hablando aquí en Gálatas capítulo 5. Gálatas era una región no judía, pero los judíos habían llegado a ese lugar, ¿no? Después de que empezó la persecución en Jerusalén, y se había formado la iglesia, ¿no? De creyentes en Galacia. Y Pablo le escribe a ellos porque había algo muy interesante que estaba pasando en las iglesias. Como ellos tenían la costumbre de la tradición judía, ellos empezaron a poner cierta carga para la iglesia, ciertas normas para la iglesia, para que ellos empezaran a actuar con ciertos ritos, qué cosa que llevaba la tradición judía. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan para ser judío, qué tenían que hacer ellos? ¿Se acuerdan? Tenían dos cosas, tenían que guardar la ley y segundo, tenían que circuncidarse. Eso lo hacía judíos, ¿no? Entonces, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ellos habían conocido la libertad. Ellos habían entendido que habían sido libres del pecado, ¿no? Y dice, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Pablo le estaba diciendo que ustedes ahora que están en Cristo Jesús han sido llamados por el Señor para que vivan una libertad. Y esa libertad no viene de una religión, no viene de una iglesia, no viene de una nación o de un gobierno. Esa libertad viene de parte de Dios. Y él animaba a la iglesia de Dios para que empiece a vivir en esa libertad. Por eso le dice, que estén libres en la libertad con que Cristo los hizo libres, dice, y no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Dice, y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué pasaba? Como le dije hace un momento, los muchos creyentes que habían llegado, ¿no? A ser creyentes, a ser parte de la iglesia inicial, la iglesia primitiva, Dios le empieza, o sea, Pablo le empieza a decir a ellos que ustedes ahora que son cristianos, ¿no? Han sido hechos cristianos no por guardar la ley, no por circuncidarse, ¿no? Ahora ustedes son el pueblo de Dios simplemente por haber creído en Jesucristo. Lo que pasaba era, hermanos, que el pueblo de Israel, los israelitas que habían creído en el Señor también, le estaban diciendo a los no creyentes, perdón, a los no judíos, que para que ellos también participen plenamente de todo lo que corresponde al pueblo escogido de Dios, tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley, tenían que vivir otra vez bajo el yugo y la carga de la ley. A pesar que ellos sabían que la ley no los podía salvar, esos judíos aún estaban tratando de llevar a la gente hacia la ley. Y qué interesante, hermanos, es que cuando nosotros empezamos a vivir nuestra vida cristiana, sabemos que en Cristo Jesús hemos llegado a ser libres. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a vivir nuestro caminar de fe, empezamos a encontrarnos con hermanos, con parientes, con personas que dicen, pero si tú eres cristiano, tú no puedes andar a vivir de esta manera, tú tienes que vivir de tal forma, tú tienes que hacer tal cosa. Y empezamos a poner cargas que la palabra de Dios no establece en la vida de las personas, ¿no? Entonces, necesitamos darnos cuenta que así como los judíos de aquel entonces ponían cargas a los nuevos creyentes para que puedan ser como pueblo de Dios, circuncidarse y guardar la ley, antiguamente, ¿no? El pueblo, en este tiempo, digamos, ¿no? La iglesia de Dios muchas veces, cuando llega un nuevo creyente, le dice, bueno, ahora ya no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y tienes que hacer así, tienes que portarte así. Pero la iglesia no es para reformar a nadie. La iglesia es para que tú puedas tener tu encuentro con el Señor. La iglesia es para que tú te conectes con Dios y es Dios quien va a tratar en tu corazón los cambios que tienes que hacer en tu vida. Es Dios en tu corazón lo que va a ayudarte a que empieces a vivir por la fe por la cual tú creíste para ser salvo. Amén. Porque, amados hermanos, entrar a este pasaje nos va a ayudar muchísimo a vivir nuestra vida de fe de una manera totalmente distinta, no conforme a la tradición, no conforme a la moral, no conforme a las buenas costumbres, no conforme a los buenos hábitos,
sino conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Amén. Entonces vamos a dar lugar a que el Espíritu Santo nos enseñe a través de la Biblia cómo Dios quiere que vivamos nosotros ahora que somos justos delante de Él. Sigue diciendo la palabra del Señor. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Algo así parece en la iglesia de este tiempo. Cuando decimos, ahora que eres cristiano, tienes que comportarte de esta manera. Pero la palabra de Dios no dice que tienes que cambiar tu manera de comportarte, sino que tienes que mejorar tu comunión con Dios. Cuando tú empiezas a tener comunión con Dios, tu forma de pensar, de hablar, de ver las cosas va a empezar a cambiar. Porque muchas veces tratamos de cambiar las cosas en la carne y no en el espíritu. Damos lugar a que sean modismos, cultura, costumbres y no la palabra, el espíritu que te transforme. Por eso, si queremos vivir en fe, conforme a una vida que agrade a Dios, tenemos que vivirlo siendo guiados por el Espíritu de Dios, teniendo como fundamento clave lo que nos dice y nos enseña la palabra de Dios. Amén. Dice otra vez, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes pagó por su salvación? ¿Cuántos de ustedes pudo hacer algo para agradarle a Dios de tal manera que Dios los salvara? Amor, amados hermanos, somos salvos por gracia. No merecemos ser salvos. Si usted piensa que usted merece ser salvo, déjeme decirle que es mentira. Usted no merece ser salvo. Usted lo que merece es ser condenado porque su pecado lo manda a la muerte. Su pecado lo ha destituido de la presencia de Dios. Su pecado lo arrastra hacia el mal, hacia la muerte, hacia el infierno. Pero Dios, por su gracia, por su amor y misericordia para con nosotros, nos ha salvado, nos ha rescatado. Nosotros no pudimos hacer nada. La Biblia dice que todos estamos condenados, todos estamos separados de la presencia de Dios. Nadie merecía ser salvo. Pero Dios, por su gran amor y misericordia, aun cuando estábamos muertos, amados hermanos, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice que Cristo Jesús murió por nosotros. Amén. Cristo Jesús vio lo que iba a pasar en tu vida. Por eso que Él entregó su vida voluntariamente para que tú puedas tener esperanza de vida. Por eso que Jesucristo es la esperanza para esta humanidad. Este mundo necesita ver lo que Jesús ha hecho por ellos y que a través de esa fe que ellos puedan poner en lo que hizo Jesús, ellos puedan ser salvos, puedan transformar su vida. Hermano, nadie te va a cambiar, solamente es el Señor que no puede hacer. El Señor es el único que puede transformar tu corazón. El Señor es el único que va a traer una verdadera paz en tu vida a pesar de las circunstancias que puedas estar pasando. El Señor es el único que puede cargar todos tus dolores, enfermedades, porque Él ya lo cargó por ti en la cruz. Por eso, qué importante, dice, si usted va a empezar a vivir una vida bajo la ley, bajo las normas, bajo los preceptos, en vano murió Cristo. Dice, si de Cristo te desligas, por lo que por la ley no te justificas, de la gracia has caído. Hermanos, si hemos sido salvos por fe, por gracia, por medio de la fe, pregunto, ¿por qué tratamos de vivir por obras? ¿Por qué tratamos de vivir tratando de ver, Señor, ¿te caigo bien o no te caigo bien? Si tú estás viviendo conectado al Señor, no tienes por qué preguntar, Dios, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana y están pensando, ¿estoy vivo o no estoy vivo? ¿Tengo brazos o no tengo brazos? No, usted se levanta tranquilo como todos los días y no está pensando si está su pie, su brazo en su lugar. No está pensando si está respirando o no está respirando. ¿Cuántos de ustedes se levantan pensando, voy a ver si respiro hoy día? No, es algo natural. De la misma forma, cuando nosotros empecemos a vivir una vida con una comunión completa en el Señor, vamos a vivir una vida cristiana de la manera natural, dejando que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestros pasos, sabiendo que Dios está con nosotros, que Él ha hecho su obra perfecta, que si Él creó un nuevo día es para que nosotros podamos vivir juntamente con Él. Amén. Entonces, sigue diciendo la palabra del Señor. En el verso 4 dice, perdón, verso 5. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia.
¿no? Dice, pero nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Y ahí viene el verso 6, miren lo que dice el verso 6, presten atención. Dice, porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué está diciendo acá? Como le dije hace un momento, Pablo le está escribiendo a los creyentes judíos, ¿no? Y a la iglesia naciente que había obviamente aceptado a Jesús y estaba participando con ellos en la iglesia. Acuérdense, hermanos, que cuando la iglesia empezó, todos eran casi judíos. Casi un 99% eran judíos. Y algunos por ahí que habían creído y que se habían convertido al judaísmo. Pero casi todos eran judíos por naturaleza. Entonces, ellos estaban, amados hermanos, si usted conoce un poquito, le explico un poco la historia del pueblo de Israel, ellos tenían una tradición que lo llevaban de una manera generacional, o sea, siempre de generación en generación pasaban su tradición y siempre lo iban contando y lo ponían como algo, digamos, una forma, un estilo de vida para ellos. Así como sus costumbres lo transmitían, su fe transmitían de la misma manera. Su creencia en Dios lo transmitían de la misma manera. La tradición, la ley, todo eso lo transmitían de la misma manera. Entonces ellos estaban acostumbrados a este tipo de ritos, tradiciones. Por eso que hoy decían, para que seas parte del pueblo de Dios tienes que estar circuncidado. Si no, no vas a ser parte del pueblo de Dios. Pero cuando vino Jesús empezó a marcar algo diferente. Y cuando empezó la primera iglesia, empezaron a hablar acerca de que tu fe en Cristo Jesús te hace salvo. Tu fe en Cristo Jesús te hace parte del pueblo de Dios. Ya no tu circuncisión. Pero Pablo acá va a un nivel más alto. Y le dice, no es que, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, o sea, si estás circuncidado, no vale nada. Y si no te has circuncidado, tampoco vale nada. Lo que le está diciendo es, no es que si te circuncidaste o no te circuncidaste para que seas parte del pueblo de Dios, sino que ahora tú tienes que ver a alguien que hizo una obra perfecta por ti, y él es Cristo Jesús. Por eso termina diciendo este verso, que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, sino la fe que obra por el amor, sino la fe que obra por el amor. Pablo, animando a la iglesia de Galacia, le va a decir, amados hermanos, ustedes tienen que empezar a entender ahora que su fe tiene una forma como manifestarse, cómo expresarse. Y esa fe se expresa por el amor. Amén. Por el amor. No son por obras, es por el amor. Muchas veces la gente dice, pero estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Sí, es interesante que hagas cosas buenas. La Biblia dice en Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos diseñados por Dios para hacer buenas acciones. Fuimos diseñados por Dios para vivir una vida totalmente diferente. Pero mis obras no me salvan, mis obras es el resultado de la salvación que ya tengo en el Señor. Por lo tanto, tenemos que vivir una vida que agrade al Señor en todo. Y Pablo le dice, no es que la circuncisión valga algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y cuando nosotros hablamos de amor, es importante entender a qué amor se refiere esta expresión. Porque muchas veces cuando hablamos de amor, normalmente nos vamos a la parte sentimental. Cuando hablamos de amor, otro grupo de personas se va a la parte sexual. Pero cuando la Biblia muchas veces se refiere a amor, y en este caso, este amor se refiere al amor de Dios, al amor ágape, al amor divino, al amor real. Y qué importante que la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, y vamos a ir un ratito a Primera de Juan, si usted tiene su Biblia, vaya ahí conmigo, porque esta semana vamos a empezar a hablar acerca de la fe que obra por el amor. Amén. ¿Cuántos quieren vivir una fe que obra por el amor? Dios quiere que nosotros empecemos a vivir este estilo de vida, obrando o funcionando a través del amor. Porque el amor, amados hermanos, cubre multitud de fallas. El amor nos lleva a vivir una vida a un nivel muy alto. Y es tal vez lo que nosotros necesitamos entender, cómo Dios empezó a obrar o cómo Dios anhela que su pueblo responda, ¿no? A la fe que Él nos ha dado. Por eso vamos a ir vamos a hablar acerca de una fe que obra por el amor. En 1 de Juan capítulo 4, verso 8,
Nos va a hablar acerca de lo que el amor es. Amén. Y importante es que nosotros entendamos lo que es ese amor. Porque ese es el amor que va a dar fuerza, es el amor que va a dar, digamos, el impulso necesario para que tu fe siga creciendo. ¿Cuánto queremos seguir creciendo en la fe? Primero Juan 4:8 dice, el que no ama, no conoce a Dios. Qué importante, amados hermanos, que la palabra de Dios siempre nos va a demandar algo, que vivamos por amor. Una vez Jesús estaba ministrando en las aldeas de Jerusalén y llega un hombre y le dice, ¿cuál es o mejor dicho, él le pregunta, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿No? Y obviamente responde, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? O perdón, le preguntan al Señor Jesús, ¿no? Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Él dice, ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero, y el segundo es similar, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es importante cuando vemos que Jesús empieza a hablar o a ministrar en la tierra, su lema base es el amor. Y el amor que Él nos da es un amor tan grande porque ese amor viene del Padre directamente. Por eso Juan, entendiendo ese punto, le dice, escribe, ¿no? A la iglesia, dice, el que no ama no conoce a Dios. Y eso nos está poniendo la valla bien alta, hermanos. Porque si usted no ama, mejor dicho, si usted no ama a su prójimo, no conoce a Dios. Y en esta carta que Juan escribe a la iglesia también dice, ¿no? ¿Cómo tú puedes decir que tú amas a Dios que a quien no conoces y no puedes amar a tu prójimo al quien tú conoces? Y terminando el verso dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Él es amor. Él no tiene amor. Él es amor. Él es la fuente de amor. Si nosotros queremos entender qué cosa es el amor, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que ver a Dios. Por eso dice, el que no ama no conoce a Dios. Porque si tú amas es porque tú conoces a Dios. Porque Él es amor. Él es la fuente de amor. Y Dios quiere que cuando tú empieces a vivir tu fe, cuando tú empieces a caminar por fe, tu caminar con fe tienes que hacer como tu fe tiene que obrar por el amor. O sea, tu fe tiene que obrar por aquel que es amor. ¿Quién es amor? Es Dios. Y Dios quiere que tú empieces a vivir tu fe, no en base a lo que tú puedas obtener o querer, sino puedas vivir en base a tu amor. Para poder nosotros crecer en nuestra fe, tenemos que cada día crecer en nuestro amor, crecer en nuestro conocimiento de Dios, crecer en nuestra comunión con Dios, crecer en nuestro deseo de tener una relación íntima con el Señor en todo momento. Y yo creo, amados hermanos, que el problema de todo ser humano, el problema de esta sociedad es que no conoce a Dios. Aún dentro de la iglesia de Dios, muchos hermanos, muchos creyentes no conocen a Dios. Viven una vida cristiana, pero una vida cristiana de la letra, no conociendo a Dios, a pesar que Dios quiere que tú lo conozcas, porque la gente está viviendo no por la fe, sino por la vista. Y hay cristianos que su vida la viven de dos partes, mi vida en la iglesia y mi vida fuera de la iglesia. Por eso escuchamos claramente esta expresión que dice, ¿no? ¿Qué haces en tu vida secular y en tu vida, obviamente, de la iglesia? Y pensamos que la iglesia y lo secular son cosas totalmente diferentes, cuando Dios no vivía una vida secular fuera y una vida interna en la iglesia. Tu vida tiene que ser la misma. No tiene que haber dualismo, no tiene que haber división. Tú eres la misma persona en la iglesia y eres la misma persona fuera de la iglesia. Tú eres la misma persona que va a empezar a vivir en comunión con Dios y fuera de la comunión con Dios, porque tu comunión con Dios te va a llevar hacia la gente, no para que seas otra persona, sino para que puedas manifestar o impactar o hacer lo que Dios te ha dicho que hagas.
Y necesitamos movernos cada día conociendo a este Dios que la Biblia nos enseña. Amén. Por eso que la palabra del Señor es tan clara, hermanos, y aquel que es amor nos enseñó lo que es el amor. Aquel que es amor nos mostró lo que es amor. Aquel que es amor nos manifestó cómo se hace, cómo es el amor. El amor no simplemente es una expresión. El amor no es un título. El amor no es simplemente es un eslogan. El amor no simplemente es algo sentimental. No, el amor es una acción. Por eso dice, la fe obra por el amor. O mejor dicho, la fe funciona por el amor. En la nueva traducción viviente, este pasaje de Gálatas 5:6 lo dice así: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. O sea, ¿cómo voy a vivir mi fe ahora, amados hermanos? Una fe que sea expresada en amor. Y dirás, ¿y cómo puedo expresar mi amor ahora? ¿Cómo puede ser esto? Tenemos la palabra de Dios que nos va a enseñar cómo podemos vivir una vida como el Señor quiere que vivamos. Vamos a un libro, a un versículo muy conocido, a Juan capítulo 3. Todos ustedes ya lo saben. Juan capítulo 3. Vamos a ir al verso 16. Verso muy conocido, verso que ya todos nosotros nos lo sabemos de memoria. Pero qué importante es verlo desde este punto de vista, cómo el Señor lo enfoca. Creo que Dios, a través de su palabra, nos va a hablar acerca de la importancia de lo que el amor es, de la importancia del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si hacemos un poquito de estudio de la carta de Juan, el capítulo 1, acuérdense que Juan estuvo hablando acerca de que Jesús no habla de un Jesús natural, sino de un Jesús espiritual. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo que era la luz de todos los hombres iba a venir a este mundo. En el mundo estaba, pero vino a los suyos, dice, ¿no? Y los suyos no lo reconocieron. Pero aquellos que lo recibieron, aquellos que creyeron en él, ¿qué pasó? Llegaron a ser hijos de Dios. Juan estaba dando la pauta importante para que todo ser humano, ahí no dice judío, ahí no dice si eres griego, ahí no dice si eres peruano, no. Toda aquella persona que cree en Jesús va a llegar a ser un hijo de él. Y esta acción de llegar a ser hijos de Dios no es porque tú te lo ganaste, sino que es un regalo de Dios, que Dios mismo quiso que así sea. Y Jesús, a través de sus primeros pasos aquí en la tierra, empezaba a manifestar la naturaleza divina que él tenía. ¿Y para qué había venido? Para expresar la gracia y el amor de Dios. Por eso que mucha gente, cuando se encontraba con Jesús, la gente que conocía la palabra de Dios, los fariseos, los maestros de la ley, la gente que estaba constantemente conocedora de la Biblia, no podían ver a este Jesús, porque no estaban conociendo a Dios, al Dios de la Biblia. Ellos estaban siguiendo una tradición, estaban siguiendo una costumbre. Y muchas veces nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana a veces como una costumbre, como un hábito, como algo que así debe de ser. Pero qué importante es que nosotros tengamos una comunión con Dios. Y vemos el verso 2 lo que pasó, ¿no? Jesús supliendo una gran necesidad en una boda. Y llega al capítulo 3 donde, a versículos antes de este versículo 16 que vamos a leer, viene un hombre que sabe quién era Jesús por lo que estaba haciendo y lo reconoce, ¿no? Es Nicodemo, ¿no? ¿Se acuerdan? Él se acerca al Señor y dice, yo sé que tú has venido de Dios por las cosas que estás haciendo. O sea, era un hombre que había tenido un aire de lo que estaba, porque era un hombre letrado, conocía la ley, pero dijo algo, yo veo que tú tienes algo diferente, ¿no? No eres como los sacerdotes, los escribas, la gente, no, no, tú tienes algo distinto. Y Jesús, muy importante lo que dice, ¿no? Porque a veces pensamos, hermanos, que sabemos muchas cosas, porque de repente tenemos mucha información, mucho conocimiento, pero Dios te lleva a un nivel de vida para que tú puedas entenderla mejor. Y le dice pues a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Lo que tú crees que tú sabes, no sabes en realidad nada.
Porque para que tú puedas ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que empezar a vivir una nueva vida en una correcta comunión con el Señor. Y Nicodemo, como todo humano, como toda persona, diría, ¿cómo nacer de nuevo? O sea, volver otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer. Pero Jesús no se estaba refiriendo de eso, sino lo que Jesús estaba haciendo era llevarle a un nivel de vida totalmente distinto que él no entendía en ese momento. Le dijo, es necesario que nazcas del agua y del espíritu. Y te es necesario nacer de nuevo para que tú puedas ver el reino de Dios. Y Juan sigue escribiendo y en el verso 16 va a plasmar este versículo muy importante, ¿no? Y dice, porque dice, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, imagínense hermanos, el amor, el amor que Dios habla, el amor que Dios demanda, el amor que Dios anhela que nosotros empecemos a vivir en esta vida, no es un amor pasivo, no es un amor quieto, no es un amor que está descansando, no es un amor que se resguarda, que se protege, no, es un amor que es activo. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, o sea, en la versión Reina Valera dice, de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese que el amor de Dios era tan grande para la humanidad que Dios no se quedó solo, no se quedó quieto. Amado hermano, si tú amas realmente, tu amor no va a hacer que te quedes quieto. Tu amor no va a hacer que te quedes con los brazos cruzados. Tu amor no va a hacer que seas indiferente. Tu amor no va a hacer que te hagas de la vista gorda. Tu amor no va a hacer que permitas que pasen cosas en la vida. No. Tu amor va a llevarte a hacer algo. Y Dios veía a la humanidad que estaba perdida en sus delitos y pecados. Dios había visto que el ser humano, por naturaleza pecaminosa que tenía, se estaba yendo hacia la destrucción y la muerte. El ser humano ya no tenía solución. El ser humano solamente lo único que hacía en él iba a ser irse a la muerte, pecar y pecar y pecar. A pesar de los múltiples sacrificios que hacían por tratar de cubrir su pecado cada vez era mayor, cada vez era tan alto. Pero Dios amaba al mundo, dice, porque tanto amó Dios al mundo, ¿no? Que Dios tuvo que hacer algo. Hermanos, Dios nos amó tanto que Él tuvo que hacer algo por nosotros. Dios nos amó tanto que Dios tuvo que no quedarse quieto, tuvo que hacer algo. Dios nos amó tanto que Él entregó voluntariamente. La gente no estaba pidiendo, la gente no estaba aclamando. Él dio voluntariamente a su Hijo. Hermanos, si ustedes notan este pasaje, es lo que pasó, lo que Dios había demandado de un hombre llamado Abraham hace años atrás, ¿se acuerdan? Y Abraham le creyó al Señor, dice que por creerle al Señor su fe le fue contada por justicia. O sea, él fue el primer justo delante de Dios. Porque Dios dice, amó tanto al mundo que él también dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único. Dios nos amó tanto que él dijo, si yo permito que esto siga pasando, la humanidad va a destruirse otra vez. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? Dice que la maldad era tanto en el mundo que Dios ya no pudo hacer nada y tuvo que simplemente tratar de salvar, ¿no? La línea de Adán para que pueda venir el Mesías, el Salvador. La maldad era tanto, dice que Dios tuvo que literalmente, ¿no? Destruir todo para volver a construir otra vez. Por eso que Noé es el nuevo Adán que salió. Porque de él y su familia empezó a venir toda la humanidad, ¿no? Pero aún así vemos, hermanos, que el pecado del hombre cada vez sigue creciendo. Y no sé si ustedes se dan cuenta o ven las noticias que este mundo va por ese camino, hermanos. Que este mundo cada vez se está destruyendo a sí mismo. Que este mundo cada vez está buscando las cosas fuera de Dios. Que este mundo está cada vez de espaldas a Dios. Que este mundo cada vez está negando a Dios. Que este mundo está cada vez en contra de Dios. No solamente lo niegan, sino que ahora van a batallar contra Dios, a pelear contra Dios. Están en contra de todas las cosas de Dios. Usted me dirá, no, ¿cómo que qué es eso, hermano? No creo que la gente vaya en contra. Sí, hermanos. Hay lugares donde a la gente no le permiten hablar de Dios.
Hay países en este 2024 donde no se puede tener una iglesia, no puedes tener una Biblia en tu casa. Si te escuchan hablar de Dios, te llevan preso o te pueden matar. Hay gente que está en contra de todo lo que se llame Dios. ¿Por qué? Porque este mundo cada vez está yendo, ¿no?, hacia la perdición. Y Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que Dios quiso cambiar eso. Levantar una remanente, levantar un pueblo real, un pueblo que realmente puede entender algo. Por eso dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él. Dios entregó a su Hijo, amados hermanos, a esta tierra. Él lo entregó voluntariamente. Dice, para que todo aquel que cree en Él, ¿qué pasaba? No se pierda. Hermanos, el plan de Dios era tan bueno. El plan de Dios es y sigue y seguirá siendo tan bueno que a pesar que Él no esperaba que tú hicieras algo, Él hizo todo por ti. Aquel que debería morir por causa de tu pecado eres tú, no es Él. Pero dice que el castigo de nuestra paz, decía Isaías, no, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y que por cuyas heridas, cuyas llagas, por el sacrificio que Él hizo nosotros, podemos ser sanos, ser salvos, ser libres de la maldición de la ley. Por eso dice que todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿Qué anhela Dios en este tiempo? Que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Que nosotros empecemos a creer en Él. Que nosotros empecemos a vivir para Él. Que nosotros empecemos a afirmar cada nuestros pasos viendo a Jesús. El Señor no quiere que te pierdas. El Señor no quiere que tengas una vida mala. El Señor no quiere que te vaya mal en esta vida. El Señor no quiere que las cosas te salgan, como dice, a veces decimos, no me sale todo de cabeza. No, porque si nosotros empezamos a tener comunión con Dios, a creer en Él, no nos vamos a perder. Sino, ¿qué va a pasar? ¿No? Sino que vamos a tener, ¿qué cosa? Vida eterna. Dios te lleva a tener una vida totalmente distinta a la que tú puedas pensar o imaginar. Dios, cuando nosotros empezamos a creer en el Señor, empezamos a tener una vida que realmente no solamente es una vida de acuerdo a lo que yo quiera, no, sino una vida conforme a los planes y propósitos de Dios. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene un plan para tu vida. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que tú puedas vivir para Él. Él quiere que tú puedas poner tu mirada en Él. Esa es la manera como Dios expresó su amor para con nosotros. Esa es la forma como Dios nos ama. Es la manera como Dios nos guarda. Es la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Lo que Dios, amados hermanos, nos quiere decir, nos quiere hacer entender es que necesitamos darnos cuenta que tenemos que empezar a vivir en base a ese amor que Dios nos ha dado. Y el amor que Dios nos ha dado no es un amor para que nosotros nos gocemos de ese amor que tenemos. Porque la palabra dice en Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. En tu corazón. Si dirá, pero yo no tengo ese amor, no lo tienes. Si tú has creído en Jesús, si tú has creído en Él, no te vas a perder, sino que Dios está obrando a favor tuyo para que tú puedas vivir una vida como Él ha predestinado para ti. Es por eso que el amor de Dios ha sido derramado en ti. Y si el amor de Dios ha sido derramado en mí, entonces no es para yo tenerlo guardado, sino es también para poder dar ese amor a los demás. Porque de gracia hemos recibido, de gracia vamos a dar. Si el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, entonces el amor de Dios es lo que voy a dar. Hermanos, mi fe va a funcionar por este amor. Mi fe va a tener resultados cuando yo empiece a moverme en base a este amor. Mi fe no va a ser para mi propio bien solamente. Mi fe no solamente va a ser para buscar lo que yo quiero o para hacer que las cosas funcionen como a mí me dé la gana. No. Mi fe tiene que funcionar en base al amor, en base al plan y propósito de Dios.
Jesús no estuvo acá para hacer su voluntad. Él mismo dijo, Señor, no es que se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios. Señor, yo no quisiera, por mí, yo no quisiera ir a la cruz, pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que tú quieres, Señor. Y el Señor fue voluntariamente a esa cruz, porque sabía que esa era la manera de expresar su amor para con nosotros. La Biblia dice que Él fue como un cordero, limpio y sin mancha, porque Él no había pecado, y fue voluntariamente, no lo obligaron. Él fue voluntariamente a entregarse a esa cruz. Y usted me dirá, hermano, no creo porque Jesús podía, no, cuando Pilato le dijo, no sabes que yo te puedo soltar ahora para que no te maten, dijo, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí. Si yo quisiera liberarme, el Señor mandará, ¿no? Y me hará libre, ¿no? Pero Él fue voluntario a morir por nosotros en la cruz. Nadie lo juzgó, nadie lo pudo condenar. Él fue voluntariamente a esa cruz por ti y por mí. Él fue a entregar su vida porque te amó y te ama y te amará por siempre. Cuando tal vez pienses que tu fe está fallando, piensa en que el amor de Dios está obrando a favor de ti. Cuando tú pienses que tu fe está decayendo, piensa, el amor de Dios está obrando en ti. El amor de Dios nunca dejará de ser. Y eso vamos a hablar la siguiente semana acerca de lo que el amor es, según Corintios, 1 Corintios capítulo 13. El amor, hermanos, muchas veces pensamos que es wow, es bonito, precioso, hermoso, pero el amor, dice la palabra en Corintios, que es sufrido. Y que cualquier cosa en tu vida, amado hermano, que tú quieras hacer, si no tiene amor, de nada sirve. Si no tiene amor, es como no tuviera sentido. Si no tuviera amor, es como que si realmente, ¿qué es lo que haces? No tiene propósito. Porque el amor es lo que le va a dar vida a tu fe. El amor es lo que va a hacer que tu fe crezca, se fortalezca. El amor que va a hacer que tu fe cada día se incremente. Porque ese amor conectado al propósito del Señor va a empezar a tener buenos y grandes resultados en tu vida. Dios nos ama tanto, hermanos, que nos ha dejado su palabra y nos ha dejado al Espíritu Santo, quien obra a favor de nosotros y quien nos va a ayudar a que nosotros cada día podamos cumplir el propósito y el plan que Él tiene para nosotros. Amén. Por eso que como justos que vivimos por fe, necesitamos cada día, hermanos, entender que tenemos una fe que obra en amor. Tenemos una fe que obra en amor, que actúa, que funciona en el amor de Dios. Y a medida que nosotros incrementemos ese amor, ¿saben qué va a pasar? Nuestra fe va a crecer. Nuestro caminar de fe va a ser mucho más, digamos, natural. Nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro vivir va a ser cada vez mucho más seguro, porque el amor te va a dar seguridad, el amor te va a dar fortaleza, el amor te va a dar propósito, el amor te va a dar un sentido de cómo poder vivir una vida con fe. Dios quiere, amados hermanos, para ir terminando. Dios quiere que nosotros cada día de nuestras vidas vivamos una vida conforme a sus planes y propósitos. Y la manera que nosotros como hijos de Dios podemos cumplir ese propósito es vivir siendo guiados por el Espíritu de Dios. La manera que el Señor quiere que nosotros podamos vivir una vida que realmente tenga un sentido es que nosotros tenemos que aprender a ser guiados por el Señor y que nuestra fe sea firme y funcione y opere siempre por el amor. Amén. Porque el amor, amados hermanos, es la esencia misma de Dios. Y si nosotros nos movemos en Dios o con Dios, nuestra vida va a ser como Dios quiere que sea. No como a mí me agradaría, no como yo quisiera, sino como Dios quiere que sea. Y amados hermanos, yo le animo para que ustedes anhelen en su corazón, en todo momento, vivir como Dios quiere que vivas. Que puedas enfrentar cualquier circunstancia en tu vida como Dios quiere que te enfrentes. Yo le digo, Señor, ¿tú quieres que viva así como estoy? ¿Tú quieres que siga haciendo lo que estoy haciendo? ¿Tú quieres que siga pensando lo que estoy pensando? ¿Tú quieres que siga haciendo lo que estoy haciendo? Señor, ¿eso te agrada a ti? Porque lo que te agrada a ti, eso es lo que quiero hacer. Porque mi fe va a funcionar porque yo te amo. Y mi amor no es decirte de palabra, te amo, te amo, te amo, te doy besitos y abrazos, no. Sino que mi amor va a demandar una acción.
una acción que agrade a Él, una acción que glorifique al Señor, una acción que engrandezca el nombre del Señor, una acción que no sea una piedra de tropiezo para otros, sino que sea una acción que sea de bendición para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Amén. Empecemos una semana diferente. Empecemos una semana dándole la gloria al Señor. Empecemos una semana exaltando el nombre del Señor. Empecemos una semana diciéndole, Señor, quiero vivir para ti, porque tú diste tu vida por mí. Mi vida te pertenece. Te entrego mi vida a ti en todo momento. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día que tú nos has dado. Gracias, papito, porque tu palabra es la verdad, porque tu palabra es real. Señor, tú nunca nos has abandonado ni nos vas a abandonar, porque tu palabra dice, Señor, que tú estás con nosotros, tú estarás con nosotros todos los días hasta que tú vuelvas, Señor. Y aun si tú demoras tu venida, Señor, seguiremos trabajando para ti, Señor. Tal vez, Padre, no importa lo que no hicimos, que importa lo que pasó, ahora tomamos una decisión de vivir para ti, Señor, honrándote en cada paso que demos en nuestra vida, siendo guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para hacer tu buena y perfecta voluntad, Señor. Padre, dando lugar a que nuestra mente sea transformada por el poder de tu palabra, Señor, porque solamente tu palabra nos trae vida, Señor. Solo tu palabra alimenta nuestra fe, Señor. Y a medida que nosotros caminemos obrando en el amor, vamos a ver, Señor, que nuestra fe crece. Y nuestra vida no se hace egoísta, nuestra vida no se limita, nuestra vida no tiene obstáculos, porque el amor cubre multitud de fallas. Y el amor que tú tienes para con nosotros, Señor, cada día sigue creciendo en gracia y en favor. Gracias te doy, Padre, a ti sea toda gloria y toda honra, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.